Bien, entonces continuamos con la historia que corresponde o que mejor corresponde para esta semana, la semana de Passover, tomando en cuenta que el Mashiach, Yeshua, es el Cordero de Dios o el Cordero que Dios provee. Hemos hablado de la orden que Dios le da a Moisés de sacrificar un cordero. Y vemos claramente que Moisés le dice al Eterno que no es buena idea hacerlo porque eso es abominación a los egipcios. Y la razón es porque ellos tenían un Dios que era el Dios Cordero, al que consideraban el creador. Y básicamente lo que el Eterno hace con el sacrificio del Cordero y a la vista de todo el mundo es precisamente que los hijos de Israel declararan públicamente que ellos se negaban a esa práctica. Yo siempre me preguntaba que por qué el cordero había que asarlo afuera, por qué no se podía cocinar dentro de la casa. Entonces, como era asado, pues lógicamente tenía que ser afuera porque era con fuego. Entonces, era básicamente era la manera de que ellos pudieran declarar públicamente que ellos habían renunciado a esa práctica. Y es interesante porque lo que en Egipto se acostumbraba, que era la adoración al Cordero, después de la muerte del Mesías, después de la desconexión entre los gentiles y los judíos, la falta, de información de la raíz de la fe hebrea por parte de los gentiles, cayeron en el mismo error que habían cometido los egipcios. O sea, ya comenzaron a adorar al Mesías. Entonces, fíjese, algo que Dios hizo fue obligar prácticamente al pueblo hebreo que renunciara públicamente en la adoración al Cordero. Y lamentablemente, cuando, cuando la congregación del Mesías fue creciendo y se desconectaron de su raíz hebrea, entonces ellos cayeron precisamente en la misma práctica. Hasta el día de hoy, ya el Cordero no es el sacrificio que Dios provee. Ya el Cordero es un Dios a quien se le adora y se le canta. O sea, por eso yo pienso, ¿no?, que la persona que logre entender verdaderamente quién es el Cordero y quién es el que está supliendo el Cordero, porque claramente cuando Isaí iba a ser sacrificado, Isaac le pregunta al padre Abraham dónde estaba el sacrificio. Y fíjense que Abraham dice, Dios proveerá el sacrificio. Entonces, ahí estaba claramente diciendo, o estaba aludiendo a que en el momento que había que hiciera falta, aplicar la justicia de Dios por la paga del pecado de Israel, pues Dios iba a proveer. Y como nosotros hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Dios proveyó un cordero perfecto. O sea, por eso Él queda satisfecho con la obra del Calvario, porque el Mesías es un cordero sin pecado. O sea, es un cordero que estaba, sin mancha. Y lo más tremendo es que no era cualquier persona, era el ungido. Por eso tiene tanto valor. Las personas piensan que tiene valor porque era Dios, y no es así. Tiene valor porque era un hombre
que se había cuidado perfectamente para Dios. Y no solamente eso, había sido ungido para establecer el reino de los cielos, y él rechaza, digamos, a ese proyecto para pasar a ser el Cordero, para pasar a ser el sustituto por el pecado de Israel. Entonces, por eso es que tiene tanto valor para Dios. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros leemos en Filipenses 2, y Pablo nos recomienda que tengamos el sentir que hubo en el Mashiach, Pablo especifica que el sentir que tenemos que tener es el sentir de la obediencia, porque eso es lo que él explica, que el Mashiach fue obediente hasta la muerte. Entonces, el Cordero tiene valor por eso, porque él viene a gobernar, o Dios le da valor al Cordero, porque él viene a gobernar y él, digamos, renuncia a ese gobierno y toma la posición de Cordero. Básicamente, la parte más dura, o sea, digamos en este caso, pues dar la cara por su pueblo. Por eso la Biblia dice claramente, Él perdonará los pecados de su pueblo. Precisamente porque el pueblo de Israel no quiso arrepentirse, porque el pueblo de Israel no recibió el llamado al arrepentimiento que tanto él como su antecesor, Juan el Bautista, hicieron. Entonces él le toca tomar ese lugar. Dijimos una vez que Moisés le dice al Eterno que no es recomendable que se sacrifique el cordero en Egipto, porque como ya lo habíamos explicado, el cordero era un ídolo para los egipcios. Entonces ellos lo iban a tomar como una ofensa. Y el Eterno le dice a Moisés, bueno, si no sacrificas el cordero, no puedes salir de Egipto. Ahora, fíjense, básicamente lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en ese momento es, si tú no sacrificas toda la idolatría, si no terminas con toda la idolatría que recibiste en Egipto, pues entonces no puedes salir de allí. Básicamente es lo que le está diciendo, si tú no sacrificas el cordero, no puedes salir de Egipto. Tomando en cuenta esto, hermanos míos, tomando en cuenta que digamos, el cordero era un ídolo para los egipcios, era considerado un dios. Entonces, ellos se vieron obligados a declarar públicamente que estaban rechazando esa práctica. Como ya explicamos, los primeros creyentes, ellos continuaron, digamos, con esa fe genuina, reconociendo que Yeshua era el Mesías y que el Padre era quien había suplido, y por lo tanto la gloria y la honra siempre se le daba al Padre. En este caso, por lo menos como nuestro Salvador. Dios, o en este caso el Padre era el Salvador que había provisto el Cordero. Entonces, sin embargo, una vez que se desconectan los creyentes gentiles de sus hermanos hebreos, en este caso los judíos, y comienzan a recibir dentro de la fe prácticas paganas, vuelven y retoman la adoración al Cordero. Es muy lamentable, hermanos, que eso suceda. Fíjense que cuando la palabra de Hashem dice, yo soy Hashem, yo soy el Eterno, y dice, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Eso dice claramente que quien estaba salvando al hombre a través del Cordero era el Eterno. Entonces, digamos, otorgarle la gloria al Mesías, al Cordero, en vez del Padre, es cometer un error gravísimo. Porque digamos que se hace un acto de injusticia. Fíjense, hermanos, recordemos que la palabra de Dios habla de que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Hemos hablado muchas veces que
digamos, el principio de la injusticia es otorgarle a otra persona, digamos, el crédito, o otorgarle a otro el crédito que tiene alguien. Es un principio de la injusticia. Por eso, cuando se entregan los 10 mandamientos, el primer mandamiento es precisamente eso: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. O yo soy tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, cuando nosotros caemos en el error de, digamos, colocar al Cordero en la posición de Dios, fíjese, le otorgamos al Mesías la gloria que le pertenece al Padre. Y eso, hermanos míos, es un acto de injusticia. El mensaje nuestro, hermanos, es un mensaje que, digamos, no encuentra lugar en muchos corazones, porque hemos pasado por muchos años, aproximadamente 2000 años o 1700 y tantos años, de una predicación distorsionada, y la gente repite, digamos, de que Jesús es Dios o que Yeshua es Dios. Lo hace más que todo por una tradición, pero no porque tiene un conocimiento. Entonces, cuando comenzamos a predicar acerca de esto, pues realmente no hay receptividad, no hay personas que quieran, digamos, recibir el mensaje. Pero déjenme decirle, hermanos, que nosotros pasamos por ese proceso. Nosotros estábamos exactamente igual. Por eso nosotros llegamos un día a pensar que, digamos, el Mesías o Yeshua y el Padre eran uno, o era el mismo. Y estábamos cometiendo un acto de injusticia precisamente porque no le estábamos otorgando la gloria al Padre, en este caso, que Él es el que está salvando a través del Mesías. Hay una anécdota que está en el Midrash y es bien interesante porque dice que Abraham no envejecía. Abraham se mantenía vigoroso, no tenía canas, estaba fuerte, y cuando él salía con su hijo, realmente no se distinguía quién era el padre y quién era el hijo. Entonces, dice el Midrash que Abraham oró y le dijo al Eterno que realmente no era correcto de que él luciera como luce el hijo, porque a la hora de llegar a un lugar no le iban a entregar el honor que él se merecía. Fíjese, eso lo está haciendo un ser humano. Y esa anécdota que está allí en el Midrash es interesante porque, bueno, Dios termina, en este caso, complaciendo a Abraham, y Abraham comienza a envejecer, sus cabellos comienzan a ponerse blancos. Entonces, pues ya había una distinción entre Isaac y Abraham. Pero lo que le quiero decir es que este comentario es interesante porque fíjense que eso le pasa al creyente cristiano. Él no distingue entre el padre y el hijo. Y es algo realmente difícil de explicar o de que las personas entiendan, y no porque sea difícil de explicar o porque sea difícil de entender, sino por una cuestión de tradición. Las personas sencillamente tienen muchísimos años oyendo de que son tres en uno, que uno haciendo la función de tres, y lo repiten, aunque la Biblia no lo diga de esa manera. Fíjense, el apóstol Pablo dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es en este caso Yeshua Mashiach, el hombre. Y también dice que para muchos, aunque para muchos haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Hay otra de las cosas que yo siempre hago énfasis, y para las personas que nos miran y las personas que estudian la Torá, para que ustedes logren tomar un poco más de luz, cuando ustedes leen la Torá, cuando ustedes leen la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que en todas las cartas apostólicas el título de Dios lo recibe el Padre y el título de Señor lo recibe el Mesías, cuando están hablando de los dos. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia trata de explicar? Pues algo muy sencillo. Hashem es el único Salvador, el Eterno es el único Salvador. Y Dios, que
planificó, digamos, la muerte del Cordero, en este caso la muerte de Yeshua, para el perdón de los pecados de su pueblo, fue quien, digamos, fue prácticamente quien lo entrega o quien digamos, le otorga la opción a Yeshua de morir por su pueblo debido a que el pueblo no quiere arrepentirse. Fíjense, cuando el Mashiach está orando en el Getsemaní, nosotros vemos que él está pidiéndole al Padre, digamos, no realizar lo que el Padre le está exigiendo. Allí hay una conversación que no sabemos qué fue, pero me imagino que el Mesías le está pidiendo al Padre que no quiere pasar por ese proceso. Pues es lógico, él no quería hacerlo. Sin embargo, él acepta la voluntad del Padre. Entonces, fíjense que quien está salvando es el Padre. Ahí vemos claramente que el proyecto es del Padre. Entonces, otorgarle, digamos, la gloria a Yeshua que le pertenece al Padre, como lo expliqué antes, es un acto de idolatría y es un acto de injusticia. Para nosotros, hermanos, hay un solo Dios, es el Padre, como lo dice Pablo. Y sí, tenemos un Adoni que es Yeshua, quien vivió en perfecta comunión con el Padre, quien aceptó la voluntad del Padre por encima de todas las cosas, y por esa razón Dios le otorga el título del Adoni. Y por eso dice la Biblia en Filipenses 2 que le otorga un nombre que está sobre todo nombre, y es bueno aclarar que el nombre que él recibe es el nombre que Dios le daba a, digamos, en este caso, al ángel que lo representaba a él. Las personas, por falta de información, piensan que Yeshua recibió el nombre de Jesús y que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Ese es el concepto que se ha enseñado dentro de las iglesias cristianas. Y cuando Filipenses 2 está hablando de que él recibe un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Yuhei Bahei. O sea, el Eterno, así como colocaba su nombre sobre un ángel, y ese ángel representaba, en este caso a Dios, como lo vemos en el Éxodo, cuando Moisés le pide que él lo acompañe, que no lo deje, que vaya con él le dice claramente que él ha colocado su nombre sobre el ángel y el ángel irá con el pueblo. Entonces, ese ángel o ese nombre que colocaba sobre el ángel, y de esa manera ese ángel estaba en la posición de Dios, bueno, ese nombre, hermanos míos, está nada más y nada menos que sobre nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Y esto es importante porque ese es el nombre que él recibe. Él no recibe un nombre latino, no recibe un nombre griego, ni un nombre hispano, ni un nombre en español. El nombre que él está recibiendo es precisamente ese. Por eso la Biblia dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Yeshua es el Adoni. Para la gloria, fíjense, para la gloria de Dios Padre. Entonces, debemos, hermanos, de aprender eso. Debemos de aprender de que la gloria que el Padre merece no la puede compartir. Él lo dice claramente, yo no comparto mi gloria con nadie. Nosotros no entendemos cuál es la razón por la cual se ha desviado, digamos, o cuál es el propósito por la cual se ha desviado la adoración al Padre. Y puede ser, esto es algo que yo pienso, puede ser que mientras las personas llevan a la humanidad, o mientras, digamos, las religiones llevan a la humanidad a la adoración a un hombre, pues lógicamente están cometiendo idolatría y están, digamos, y no llevan la adoración a quien realmente se la merece.
Y esto puede ser una estrategia, hermanos, digamos, de las fuerzas del mal, para que la persona no logre concentrar su adoración en quien lo merece. Como nosotros hemos enseñado acá, a Yeshua le amamos, lo honramos, porque Él es el Mashiach. Y cuando Él venga, lo tenemos que reconocer como el Adoni. Y sobre Él está un nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yohei. Pero hermanos, el proyecto, el plan de salvación procede del Padre. Y a Él solo hay que otorgarle esa gloria. Entonces, dejando bien claro esto, hermanos, no hay duda que Dios le otorga a la humanidad la oportunidad, digamos, de aferrarse a los méritos de Yeshua, porque tomando en cuenta que el Mesías viene a su pueblo y ese pueblo de Israel tiene aproximadamente casi 2000 años, en este caso tratando con Hashem o Hashem tratando con el pueblo. Dios envió profetas, Dios envió, digamos, en este caso salvadores, les envió a David, les envió a Gedeón, les envió a Sansón, en fin, una serie de personas para librar al pueblo, le mandó profetas, le entregó un reinado y Dios estuvo trabajando por un buen periodo de tiempo con el pueblo de Israel. Entonces, cuando el Mesías viene a su pueblo, pues lógicamente venía a su pueblo porque al pueblo era Dios le había prometido al pueblo precisamente que el Mesías llegaba a ello. Como el pueblo no lo recibe, o en su mayoría no lo recibe, entonces volvemos a lo que es la justicia. Como Dios mira que Israel, en este caso su pueblo, más específicamente el caso de los judíos, porque era la tribu que más predominaba para la visita de Yeshua o para los tiempos de Yeshua, como su pueblo no lo recibe, entonces es justo, ¿verdad?, que Dios le dé la oportunidad a otro pueblo. Fíjense, esto es algo que casi la gente no piensa en eso. Pero nosotros estamos viendo que Dios está tratando con un pueblo a quien le entrega la Torá, a quien lo salva en muchísimas ocasiones, a quien le manda salvadores, a quien le manda profetas, y finalmente le envía, en este caso a Yeshua, el cual era prometido a ellos. Entonces, como él no recibe, digamos, como él no recibe la aceptación por parte de su pueblo como debería recibirlo, porque debemos dejar claro que parte del pueblo sí lo recibe, pero como no lo recibe en la mayoría del pueblo, entonces Dios, ¿qué hace? Bueno, tenemos una situación. Ahora, debido a que el pueblo no recibe a Yeshua como Mesías, no se puede establecer el reino de los cielos. Y mientras no se establece el reino de los cielos, entonces el gentil o los pueblos gentiles están fuera de tener la oportunidad de recibir el reino de los cielos. Porque las personas piensan que el reino de los cielos solo estaba, prometido para Israel. Y esa no es la verdad. El reino de los cielos estaba prometido para todo el mundo. Y en este caso, Israel iba a ser la nación que liderara ese reino. Entonces, cuando ellos rechazan al rey, o no aceptan a Yeshua como el Mesías, entonces el gentil hermano se queda sin oportunidad de entrar al reino. Porque quien tenía, digamos, la oportunidad, el acceso a la Torá, a los mandamientos, era el pueblo de Israel. El gentil andaba prácticamente sin Dios y sin esperanza, como lo dice el libro de Efesios. Entonces, en un acto de justicia, por eso estamos hablando de que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En un acto de justicia hacia los gentiles, Dios abre una puerta. Fíjense qué interesante. Dios abre una puerta para que entonces el gentil que no tenía oportunidad de formar parte del pueblo, debido a que no
se puede establecer el reino de los cielos y tampoco ellos pueden entrar en el reino de los cielos, o en este caso en el gobierno milenial, entonces Dios le abre una oportunidad para que comiencen a formar parte del pueblo. Entonces, todo eso, hermano, lo encontramos acá, en el Cordero que Dios provee. Entonces, explicábamos también esta semana que las personas tienen por, digamos, por costumbre, no porque la palabra de Dios lo enseñe, pensar que con la muerte del Cordero, la persona que confiesa que Yeshua es el Cordero o que Yeshua es el Señor, automáticamente quedan salvos. Y estábamos hablando que así como la muerte del Cordero en Egipto, lo que permitió, fíjense, lo que permitió fue que el pueblo saliera de Egipto. Fíjense, la historia se repite. El Cordero que provee el Eterno hace exactamente lo mismo. La muerte de Yeshua te da, digamos, la licencia de que tú puedas abandonar lo que tú tienes, de que tú puedas dejar las prácticas idolátricas que tú tienes o que teníamos nosotros y por lo tanto abrazar el pacto de Dios. ¿Cómo? Creyendo que Él es el único Dios. Esa es la enseñanza, hermanos, bíblica. Entonces, en ningún momento la muerte del Mesías automáticamente te entrega un ticket a la salvación. No, la muerte del Mesías te libera. ¿Por qué? Porque es el pago. Es como que si tú eres esclavo y alguien paga para que tú seas libre. Pero fíjense que esa libertad lo que te da la oportunidad a ti es de tomar decisión a quién vas a servir. Así como Israel estaba sirviendo, obligado a Faraón en Egipto, y cuando él sacrifica el cordero, tiene la oportunidad de salir y elegir si le quiere servir al Eterno, pues exactamente sucede con Yeshua. Fíjense que lo hemos repetido aquí varias veces. Si la muerte de Yeshua, así sencillamente la muerte de Yeshua o del Cordero, le entrega la vida eterna a las personas, pues sencillamente no habría por qué arrepentirse. Y el mensaje de los apóstoles era eso, arrepentimiento y bautismo en el nombre de Yeshua. Entonces, si estamos en honor a la verdad, hermanos, en honor a la verdad, tenemos que reconocer que el Mashiach o la muerte del Cordero produce el mismo efecto que producía la muerte del Cordero Pascual en Egipto. Te otorga libertad. Libertad para que ahora tú puedas escoger a quién servirle. Si sigues sirviendo a los ídolos por los cuales has servido toda tu vida, o ahora le sirves a Hashem, el único Dios verdadero. Fíjense, mis hermanos, que hay un pasaje en la Biblia que es bien interesante. La mujer samaritana le pregunta al maestro cómo hay que adorar a Dios. Y él le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que tú ahora vas a tener la oportunidad, tú vas a ser libre para que tú tomes la decisión por ti mismo. La historia, hermanos, no ha cambiado. Hashem sigue proponiéndote el bien o el mal, la bendición o la maldición. Y con la muerte del Mesías, lo que otorga Hashem es que tú, aunque eres gentil, puedes formar parte del pueblo. Fíjense, no otra cosa. Aunque tú no eres judío, aunque hayas nacido fuera de la casa de Israel, tú ahora puedes formar parte del pueblo. Pero se requiere, esa es la oportunidad que te entrega el Cordero. El Cordero te está entregando esa oportunidad. Que aunque tú no naciste en Israel, aunque tú no eres judío,
aunque tú no, digamos, para nada practicabas los mandamientos, entonces si te arrepientes, si reconoces que Yeshua es el Mesías, entonces ahora tienes la oportunidad de pertenecer al pueblo de Israel. Eso está bien claro, hermanos míos, en Romanos 11, cuando Pablo explica que Dios ha sacado algunas ramas para injertarnos a nosotros. O sea, para nada está hablando de crear una nueva religión, para nada está explicando que la muerte del Mesías te entrega un tiquete a la eternidad sin que tú tomes una decisión. Tú tienes que tomar la decisión. Hermanos míos, la prueba más, digamos, contundente fue la de Pablo. Pablo era judío, Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, él tiene un enfrentamiento con el Mesías, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que tomar una decisión, tiene que bautizarse. En otras palabras, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse. Nosotros los gentiles, tenemos que tomar esa misma decisión. Cuando a Pedro le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos en el día de Pentecostés? Pedro para nada dijo, bueno, pues ya no se preocupen, Cristo murió, ya ustedes están perdonados. Pedro dice claramente, ahora arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Yeshua, en otras palabras, reconózcanlo como el Mesías, sigan, digamos, abracen los méritos del Mesías para el perdón de sus pecados. Entonces, no se está formando una nueva religión, como ya lo hemos explicado, sencillamente a los gentiles se le está dando la oportunidad de formar parte del pueblo sin haber nacido dentro de la casa de Israel. Alguien dijo, los israelitas eran hijos, digamos, eran hijos de Dios por pacto, y nosotros somos ahora hijos adoptados. No teníamos Dios, pero ahora somos hijos adoptados por Dios. Por eso, en el Evangelio de Juan dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le reciben le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense, no le da la potestad de ser llamados cristianos. No le da la potestad de formar una nueva religión. Lo que se le está dando la oportunidad es de entrar en la familia de Dios. Ya no sois extranjeros, ya no soy abenedicto, sino que soy, ¿qué? Conciudadanos de los santos, o sea, ya formas parte de la familia de Dios. Entonces, la muerte del Mesías lo que te está dando es la oportunidad, la libertad de que tú tomes esa decisión. Tú puedes quedarte en tus prácticas idólatras o puedes ahora formar parte de ese pueblo que tiene un solo Dios y que guarda mandamientos. Eso es todo lo que hace Dios a través de la muerte del Mesías. Aquí, hermanos, se cumple definitivamente la promesa que Dios le hace a Abraham. En otras palabras, Yeshua es la simiente prometida a Abraham, en la cual serían benditas las naciones. Fíjense que no habla del pueblo de Israel. Él es el prometido a Abraham, ¿verdad? Que procede de su simiente para ser de bendición a las naciones. No, fíjense que no es porque la persona haya nacido dentro del pueblo de Israel. Una vez explicaba yo que la circuncisión se le exigía a los nacidos en la casa y a los comprados con dinero. O sea, si querías vivir dentro de la casa de Abraham, seas comprado por dinero o nacido dentro de la casa, pues lógicamente se le exigía la circuncisión. En el caso de los gentiles no se le exige la circuncisión. ¿Por qué?
porque a los gentiles se les está salvando por una promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de la simiente bendita para las naciones. Y la otra razón es que no hemos sido comprados por dinero ni nacimos en la casa de Israel. Fuimos comprados con la sangre de un cordero sin mancha. Entonces, cuando nosotros, hermanos, acudimos a la circuncisión como necesario para completar la salvación, no entendemos verdaderamente el plan de salvación del Eterno, ni la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente, refiriéndose al Mesías, serían benditas las naciones de la tierra. No pongamos cargas, hermanos míos, sobre las personas, como lo dijo Pedro, que ni nuestros padres fueron capaces de llevar. Usted dele gracias a Dios, que Dios le está dando la oportunidad, aunque usted haya nacido fuera del pacto, de formar parte del pueblo de Dios, por los méritos de Yeshua. Por eso, hermanos, esta semana celebramos con mucha alegría, celebramos con mucho gozo de que Dios proveyó cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, a través de Yeshua, nos está dando la oportunidad de ser hijos de Dios, de formar parte de la familia de los santos. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom.